Vamos a platicar con Hugo González, él es jefe de servicios de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por atendernos este enlace. Hola, muy buenos días. Aquí desde la comisión los mando saludar. Igualmente, para que nos explique qué es el clonazepam y para quiénes se receta, en qué casos se receta. Sí, claro que sí. Mira, te platico, yo soy psiquiatra y el clonazepam, al igual que otros medicamentos de esa familia, de las benzodiazepinas, tienen una indicación muy precisa para síntomas de ansiedad, básicamente. Te quiero aclarar también que estas indicaciones son solo para adultos, no hay ninguna indicación aprobada para menores de edad. Ya que este tipo de medicamentos, como bien lo han señalado previamente, tiene ciertos riesgos en personas menores de edad, ya que su metabolismo es más lento, son de menor tamaño, etcétera, etcétera. Ahora, me he enterado por familiares que lo han empezado a consumir, ya sea por presión alta, por exceso de ansiedad o miedos infundados, sobre todo durante la pandemia, que la receta es a veces de un cuartito de pastilla. No quiero ni pensar lo que podría suceder con un alumno que se toma una pastilla o sin saber, tal vez hasta dos. Así es, mira, yo quisiera destacar aquí dos puntos. Uno es la automedicación, como el primer caso de esta chica peruana en TikTok. Eso lo debemos de evitar. Son medicamentos delicados, este y cualquier otro medicamento solo deben de ser indicados por profesionales médicos que saben los riesgos y los beneficios de ellos. Y por otro lado estamos viendo este reto en TikTok que pues implica que los jóvenes y las jóvenes que lo están haciendo no tienen realmente conciencia del riesgo que se lleva. Aparentemente es un juego, pero sin embargo, como decíamos, estos medicamentos que están diseñados para adultos y para circunstancias muy específicas, pues pueden llevar estas consecuencias de sedación, somnolencia. Afortunadamente son medicamentos poco letales, digo, no quiero decir que no lo sean en algunas circunstancias, pero en un menor de edad siempre es imprevisible el resultado de este tipo de intoxicaciones. Ese llegar a la intoxicación o llegar a la letalidad, ¿es en cuáles casos? ¿Podría ser en exceso de medicación o sería por una causa congénita o de la persona en sí? Pues mira, básicamente por el exceso de medicación, algunas personas podrán tener alguna condición médica previa y sobre todo entre más pequeña, más joven es la persona, considera que el hígado también es un órgano que tiene que madurar para poder metabolizar una serie de medicamentos y de elementos que tenemos en el cuerpo. Entonces, entre más pequeña es la persona, pues más riesgos hay. Yo no quisiera imaginarme un accidente en donde, por ejemplo, en uno de estos retos dejen la botella por ahí y luego pase un menor de edad de 4 o 5 años y la quiera tomar, ¿no? Eso implicaría un grave riesgo en un menor de esa edad. Entonces, como decía hace rato, pues en el caso de la automedicación hay que acudir a un profesional de la medicina. Y en los otros casos hay que estar muy atentos como padres de familia, como profesores, pues de dónde vienen estas fuentes para empezar, de información, que es el TikTok, muy difícil de evitar. Pero por otro lado, la fuente del medicamento son medicamentos que normalmente se les recetan a adultos y puede ser que los dejen en un lugar muy accesible y pues entonces un chico, una chica, un adolescente, por curiosidad, por esta mala información, puedan buscarlo y automedicarse o hacer uno de estos retos. Hacer uno de estos retos. Entonces, ¿qué deben hacer tanto padres de familia como maestros y también las autoridades? Claro, mira, por un lado, la principal responsabilidad de los padres, si es que cuentan con estos medicamentos en su casa, es mantenerlos en un lugar resguardados de difícil o imposible acceso a los jóvenes. Por otro lado, debemos de informar de los riesgos de la automedicación. Eso yo creo que es un punto muy importante y que a todos los niveles debemos de aprenderlo, ¿no? Estamos muy dados aquí en México de que, ay, tómate esto, a mí me funcionó lo otro, leí en internet que esto funciona para aquello, y esas prácticas son muy riesgosas y debemos evitarlas. Y decías desde las autoridades, nosotros mantenemos una línea abierta 24 horas, 7 días de la semana, que se llama Línea de la Vida,
el número lo doy, es 800-911-2000 y es una línea de primer acceso. Si ustedes tienen dudas acerca de la automedicación, acerca de estos retos, de los riesgos o de cualquier otra situación que implique salud mental o uso de sustancias, esta línea está accesible para todo el público 24 horas del día. Los maestros, ¿qué deben hacer en las escuelas? ¿Cuál sería su recomendación? Mira, yo creo que los maestros tienen un papel fundamental donde enseñan a la gente lo que debe de hacer en muchos ámbitos de su vida. Decía uno, por ejemplo, la automedicación. Eso es algo que podría entrar en algunas clases de medicina o de autocuidado de la salud. Dos, también cuando alguien tiene ansiedad, ya sea menor o sea mayor de edad, esa persona o depresión, como mencionaba la chica peruana, lo que debe de hacer, y los maestros son el primer contacto a veces, es buscar una ayuda profesional, ¿no? Entonces, en esta situación escolar, digo, si un profesor puede detectar algún cambio de ánimo, ansiedad, algún problema en alguno de los alumnos, entonces pues es un primer paso para decir, oye, quizá tengamos que buscar el apoyo del psicólogo y psicóloga de la escuela, buscar una atención especial, pero siempre enfatizando no automedicarse y buscar ayuda profesional. Ahora, en la Comisión Nacional contra las Adicciones, ¿qué se está haciendo? ¿Llevan a cabo campañas? ¿Van a las escuelas? ¿Van y platican con los alumnos? Mira, a nivel nacional, en todas las entidades hay, y también en los 3 niveles de gobierno, estatal, municipal y federal, hay una serie de campañas, de programas. Tenemos los clubes por la paz, por ejemplo, que son clubs que están en las escuelas y en diversas comunidades, que justamente sirven para lo que consideramos más relevante en la Comisión Nacional contra las Adicciones: aumentar los factores de protección, es decir, que los jóvenes y las jóvenes tengan espacios recreativos, lúdicos, culturales, de deportes, que les den estos factores que les hagan evitar este tipo de acciones que parecen divertidas, pero que realmente te pueden llevar a consecuencias negativas. Entonces, desde la Comisión estamos tratando de trabajar también desde este primer nivel, desde la prevención e incrementar estos factores de protección con estos programas, clubes por las paz, ciclovías. Hay una serie de clubes de lectura también se están fomentando en las escuelas para que haya otras alternativas de diversión y de esparcimiento para las juventudes. La Policía Cibernética estaba leyendo que emitió ciertas recomendaciones como configurar el control parental, tener un tiempo limitado de acceso a Internet, estar al pendiente de lo que los hijos ven, pero bueno, en muchachitos de secundaria pues no se puede estar encima de ellos las 24 horas, claro, mucho menos con los amigos. Ahí que, ¿cómo debe el padre de familia, cómo debe conducirse? ¿Qué es lo correcto? ¿O lo ideal? Mira, yo creo que lo que dice la Policía Cibernética es correcto, son medidas de protección, pero también sabemos que los jóvenes y las jóvenes son chicos que tienen un manejo increíble de la tecnología y mucho más que la que tienen los padres a veces, ¿no? Yo creo que entonces lo que sí aplica es la educación, la información, de decir cualquier problema que tengas, hay maneras de atenderlo, maneras profesionales o maneras seguras de atenderlo, y tratar de tener una buena comunicación con los hijos, hablar de los riesgos del Internet, que ahí están y van a estar todo el tiempo, porque pues decimos, son plataformas abiertas, difíciles de cerrar, así de esa manera tan tajante como señala la Policía Cibernética. Entonces volvemos a la información, a la educación, al acompañamiento de los hijos también, ¿no? Eso creo que es una cosa importante, saber qué están viendo, qué está de moda en TikTok, cuáles son las tendencias en los jóvenes, etcétera, ¿no? La línea que nos acaba de mencionar, el número 800-911-2000, también se da, aparte de poder guiar a un joven, también se dan recomendaciones para un padre de familia. Un padre de familia puede comunicarse, explicar el problema que está viviendo con su hijo. Tal vez, en muchos casos, uno no puede ni hablar con los hijos, uno lo intenta, pero parece que no están escuchando, claro, se juntan con los amigos y les hacen más caso a ellos. También pueden asesorar a padres. Claro que sí, la línea está abierta a muchos servicios y no solo es el servicio directo de la línea, muchas veces sirve también
para orientar y canalizar a las personas a centros de servicio de salud mental y uso de sustancias en sus localidades. Son los centros de atención primaria en adicciones, los CAPA, que hay más de 330 en todo el país y que pues son los servicios que tiene la Comisión Nacional contra las Adicciones en colaboración con las entidades para estar más cerca de la población. Entonces la línea de la vida nos sirve como una especie de hub donde dependiendo de la necesidad de la persona se le canaliza o se le da la orientación telefónica. En caso de un jovencito, ¿puede llamar y también se le atiende de igual manera? ¿Es de manera anónima? Así es, tenemos protocolos de atención a menores de edad, sabemos que es un tema delicado y hay protocolos que utilizamos y también está abierta para la línea para menores de edad para brindarles esta orientación y ayudarnos pues a buscar un apoyo también de parte de los adultos que lo rodean. Entonces abrimos esta línea a todo público en realidad. En las escuelas, ¿qué opina usted de los operativos mochila o que un maestro abra la mochila de un alumno y revise sus cosas en caso de sospechar que trae alguna sustancia indebida? Claro, mira, ha sido un tema polémico, pero creo que desde la perspectiva de los derechos humanos se ha hablado mucho, varias entidades han dado sus opiniones al respecto y compensa la seguridad que se pudiera obtener el hecho de esta actitud de revisión y de, ¿cómo diré?, de enfocar todo en el joven, ¿no? Hay que considerar que ese joven no fabrica las sustancias, si fuera el caso, las compra, requiere dinero de los adultos, requiere algún teléfono, alguna vía para comunicarse. Entonces, en lugar de irnos con los jóvenes y meternos en su privacidad, en sus, digamos, pertenencias personales, como dicen muchas entidades de derechos humanos, mejor irnos a otras medidas preventivas, como estábamos señalando, el deporte, la cultura, la educación, son siempre factores de protección que nos van a ayudar más que estas medidas un poco policíacas aplicadas a los menores de edad. Aparte de las consecuencias físicas, ¿usted conoce de casos y cuáles son de consecuencias legales? No conozco porque realmente no es mi campo, pero debemos de recordar que si alguien administra o vende este tipo de medicamentos que también existen en el mercado negro, pues está incurriendo en una falta penal, ya que son medicamentos controlados que requieren una receta. Entonces el que incurre en la falta penal pues es realmente el que las anda distribuyendo, si fuera el caso del mercado negro, ¿no?, que también existe en relación a las benzodiazepinas. Hugo González, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría un comentario final, algo que se nos esté escapando en esta entrevista que tan amablemente nos ha atendido. Pues mira, yo enfatizaría estos dos aspectos. Uno, evitar la automedicación, ya seas menor de edad o seas mayor de edad, siempre es mejor acudir con profesionales de la salud. Y el otro aspecto es, no se crean que son seguros todos los retos de TikTok, hay algunos peligrosos, hay algunos que van más allá del juego, y en cuanto se hablen de medicamento, pues debemos evitar ese tipo de propuestas o invitaciones. Hugo González, jefe de servicios de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.